Capítulo 15. Estado de un proceso, capacidad y estabilidad. De lo aprendido en los capítulos anteriores, se desprende una de las tareas básicas para caracterizar y mejorar un proceso. Esto es, evaluar su estado en cuanto a su capacidad y estabilidad, ya que en función de esto, el proceso tendrá 4 categorías, y para cada una de ellas se recomiendan estrategias de mejora diferentes, como se verá a continuación. En este capítulo se establece que para que tenga sentido sobre un futuro inmediato, el hecho de que un proceso sea capaz, primero debe garantizar que es estable a través del tiempo. Sin embargo, se puede decir que un proceso es capaz con independencia de su estabilidad. De acuerdo con lo anterior, un proceso puede tener 4 estados en cuanto a capacidad y estabilidad. Dichos estados se desprenden de un par de preguntas fundamentales. 1. ¿Se considera que el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones de calidad que se deben satisfacer? 2. ¿El proceso se puede catalogar como estable a través del tiempo, considerando su tendencia central y la amplitud de su variabilidad? Estas preguntas se pueden contestar de modo afirmativo o negativo. Para contestar ambas preguntas, es necesario hacer un estudio de la capacidad y estabilidad con una perspectiva a largo plazo, como sugieren los siguientes pasos. 1. Delimitar datos históricos. Primero, es necesario tener datos históricos del proceso, que reflejen la realidad del mismo para sus principales variables de salida en un lapso considerable, durante el cual no se hayan hecho grandes modificaciones al proceso. Este lapso depende de la velocidad del proceso. 2. Analizar estabilidad. Para estudiar la estabilidad de un proceso a través del tiempo, que comprende datos históricos, se recomiendan 3 actividades. Primero, analizar las cartas de control. Es decir, estudiar las cartas como se obtuvieron en el pasado y los cambios detectados en ella. Es importante ordenar las cartas conforme al tiempo que se obtuvieron, desplegarlas y analizar cómo fue el comportamiento de los puntos, buscando identificar patrones especiales de variación, como son puntos fuera de los límites, tendencias, ciclos, y a partir de esto determinar si hay algún tipo de inestabilidad predominante. Segundo, con base al análisis anterior, calcular el índice de inestabilidad, el cual proporciona una medición de qué tan inestable es. 0. Realizar un estudio inicial con los datos históricos, es decir, analizar todos los datos en la misma carta de control y así identificar los patrones especiales de variación. 3. Estudiar la capacidad. A los datos históricos se les debe aplicar un análisis de capacidad utilizando para ello las diferentes herramientas que se vieron en los capítulos 8 y 9. A partir de ello, es importante obtener los índices de capacidad, así como un histograma. A partir de esto se observará la distribución de datos respecto a especificaciones y así detectar problemas de capacidad. Además, se debe identificar algún conflicto descentrado y exceso de variación. Con base en el análisis de capacidad y la política de calidad de la empresa, concluir si la capacidad de un proceso para cumplir las especificaciones de calidad es aceptable. Enseguida, se describe la estrategia de mejora a seguir para cada uno de los posibles estados de un proceso. Proceso tipo D, inestable e incapaz. Esta estrategia se aplica a los procesos que tienen baja capacidad para cumplir con especificaciones y que además son altamente inestables. Por ello, se recomienda orientar los esfuerzos de mejora a detectar y eliminar las causas de la inestabilidad. Pero como es muy inestable, es mejor orientarse a detectar los patrones que siguen tal inestabilidad, para de esta manera generar hipótesis sobre las posibles causas de esta. Se dice que un proceso muy inestable es un proceso probablemente estandarizado. A continuación, se describen 3 actividades específicas de la estrategia para este tipo de procesos. Primero, mejorar la aplicación y el uso de cartas de control, con el fin de identificar las causas especiales de la inestabilidad. El primer paso es revisar el sistema actual de monitoreo del proceso, con la finalidad de mejorarlo de forma significativa.
Segundo, buscar y eliminar las causas de la inestabilidad. Esto es retomar el estudio realizado sobre los datos históricos con el que se determinó que el proceso es inestable y poner énfasis a la hora de identificar el tipo de inestabilidad predominante en el proceso. Y tercero, volver a evaluar el estado del proceso. Una vez que se logre reducir las causas especiales de la inestabilidad, es necesario volver a evaluar el estado del proceso y proceder de acuerdo con un nuevo estado de proceso. Proceso tipo C, estable pero incapaz. La estrategia para procesos tipo C se aplica cuando el proceso fue catalogado como estable pero con baja capacidad de cumplir especificaciones. Es decir, genera piezas fuera de especificaciones o piezas que no cumplen con ciertos atributos de calidad. Por ello, la estrategia está orientada a la mejora de la capacidad del proceso mediante las siguientes actividades. Revisar y mejorar la aplicación de las cartas de control. Las razones de esta actividad en un proceso sin problemas serios de estabilidad son dos. Por un lado, es recomendable que todo proceso tenga un buen sistema de monitoreo para poder detectar sus cambios de manera oportuna. La siguiente razón es porque ciertos procesos pueden ser generadores de algunos problemas y así poder detectar a tiempo y cambiar o rediseñar algunas cartas de control. Segundo, investigar las causas de la baja capacidad mediante un proyecto de mejora. Aquí se retoma el estudio de la capacidad que se desarrolló para definir el estado del proceso y a partir de este se establece la magnitud del problema y la razón básica por la que el proceso genera producto no conforme. La tercera, volver a evaluar el estado de proceso. Esta para seguir aplicando proyectos de mejora y de la capacidad hasta que el proceso sea capaz y conserve su estabilidad. Proceso tipo B, capaz pero inestable. Esta estrategia para proceso tipo B se aplica cuando el proceso fue catalogado como inestable, es decir, es un proceso que funciona en presencia de causas especiales de variación, pero estas son tales que se está relativamente satisfecho con el desempeño del proceso respecto a los objetivos previos o especificación. Por ello, sugiere aplicar las mismas actividades sugeridas para el proceso tipo D. Proceso tipo A, estable y capaz. Esta estrategia para procesos tipo A se aplica cuando el proceso fue catalogado como estable y capaz, por lo que se está ante un proceso sin problemas serios de calidad. Por ello, las actividades de esta estrategia van enfocadas a mantener en ese estado el proceso y a explorar alternativas para mejorar la productividad y operabilidad. Una de ellas es revisar y mejorar, en su caso, la aplicación de cartas de control. La segunda es explorar alternativas para mejorar la confiabilidad e incrementar la productividad y operabilidad del proceso. Así concluimos el capítulo número 15, estado de un proceso, capacidad y estabilidad.